Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Carolina. Disculpe la demora, mi computador estaba súper pegado, así que no podía iniciar la sesión. Habemos 12, vamos a dar unos minutitos. Hola, Anissa, buenos días. Ahí se están uniendo más personas. Hola, Yani, buenos días. Ya. Vamos a dar unos minutitos mientras doy información. A ver si se conectan más personas. Ya, las notas de las pruebas están arriba ya. ¿La pudieron ver? No, profe. Oh, yo la subí anoche en las madrugadas. Así que las notas ya están, el cuestionario también está abierto para que ustedes lo revisen. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este primer bloque que vamos a repasar, vamos a ver algo de materia muy breve y luego de eso ustedes van a tener todo el bloque que quede para revisar la prueba, revisar la retroalimentación y de esa manera poder preguntarme dudas, cosas así, ¿ya? Entonces lo de hoy día es bastante breve, por lo mismo para que tengan tiempo de revisar la prueba. Y vamos a hacer algunos comentarios, porque hubo algunos errores sistemáticos, ¿cierto? En la mayoría de las solemnes, que tiene que ver con responder al enunciado, ¿ya? Entonces en su retroalimentación está bastante claro em, cuando le pedía explicar y usted me mencionaba, ya porque son dos instrucciones diferentes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a dar hasta las 8:40, esperando que puedan conectarse más personas, y vamos a iniciar con la materia de hoy, que es bastante breve, y luego de eso voy a revisar su prueba y me va a poder consultar dudas. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya, chiquillos? Ya, gracias, Yanis. Ya, Kevin. Sí, de eso también tenemos que conversar, Nicolás, pero lo vamos a hacer al final. Primero enfocamos siempre en pasar la materia y ahí vemos el tema de la calendarización. Entonces, en 2 minutitos más vamos a comenzar.
Ya, vamos a iniciar entonces con esta clase que es introductoria. Recuerden que hasta ahora hemos trabajado con formas de materia principalmente sólida, estaba la materia, y en la industria farmacéutica la verdad es que manejar procesos industriales a veces va a ser más fácil al trabajar con sólidos, ¿ya? Preliminarmente, ¿por qué creen ustedes que es más fácil trabajar con sólidos que con líquidos? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Desde el punto de vista farmacéutico, así más general. No todos, no todos, Nicolás, vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, lo voy a comentar, pero hay formas farmacéuticas que no todas son estériles, que son líquidas, ya, porque recuerde que tiene que ver con la vía de administración, ¿cierto? La logística, por ejemplo, tanto de producción como de algo tan básico como movilizar esto. Si usted tiene un laboratorio acá y quiere enviar sus productos a, no sé, a Temuco, la logística del transporte de líquido incluso es más compleja, pues imagínense mandar jarabes para el sur. Es mucho más complejo que enviar comprimidos, ¿cierto? Desde el punto de vista incluso de la logística de distribución, tienen sus características, ¿ya? Y en los procesos es lo mismo, ¿ya? En los procesos siempre va a ser más complejo tratar con líquidos porque siguen otras dinámicas, ¿ya? Nosotros conocemos bastante en general sobre polvos, los comportamientos, las cargas estáticas, cómo utilizar los equipos, pero el líquido siempre presenta un desafío un poquito mayor, ¿ya? Entonces tiene que ver con eso. Y lo vemos, si nosotros lo analizamos muy externamente, por eso les comentaba desde el punto de vista farmacéutico, damos un paso atrás y miramos todo el proceso, incluso hasta la logística es más difícil. Ya la logística que tiene que ver con todo este tema de organización, de distribución, ¿ya? Entonces, esto se rige porque en realidad cuando nosotros hablamos de fluidos, va a haber una dinámica en que este fluido se va a comportar dentro de los equipos también. El movimiento que siguen los fluidos depende de muchos otros factores, ¿ya? Si hablamos de líquido, ¿qué propiedades tienen estos líquidos que yo los podría, por ejemplo, comparar? Más allá de que uno sea más estable que otro. ¿Qué parámetro yo le podría medir a ese líquido? Densidad, bien, Nicolás, la densidad. Y vamos a direccionar eso con que tenemos algunas formas farmacéuticas, ¿cierto? Donde la densidad es un parámetro súper importante, ¿ya? Pero eso es casi como una medición de producto terminado, ¿ya? Entonces, este comportamiento que tienen los líquidos va a estar determinado por una dinámica de fluidos, ¿ya? Y en efecto lo que ocurre con estos fluidos es que tienen diferentes comportamientos dependiendo el ambiente en el que se encuentren, la fuerza que se estén aplicando, ¿ya? Por lo tanto, el flujo que va a seguir ese líquido vamos a tener dos opciones. Y lo observamos acá. Un flujo laminar ordenado, ¿cierto? A lo largo de un tubo donde se ejerce la presión para que avance, ¿cierto? Mientras que acá tenemos un flujo que es turbulento. Y eso por supuesto que a nosotros por temas de solubilidad, ¿cierto? Características físico-químicas, también podría afectar esta composición, o sea, esta dinámica de fluir,
en la forma en que lo hacen, ¿cierto? Va a determinar también algunos factores, o puede afectar algunos factores físico-químicos, por ejemplo, la solubilidad. No vamos a tener el mismo contacto entre los componentes de la mezcla, dependiendo del flujo, ¿cierto? Acá está más explicado para que lo tengan luego, para que estudien las características del flujo laminar y el flujo turbulento. Lo que nosotros vemos acá es que esto es un flujo totalmente predecible, pero acá no. Acá el flujo es mucho más errático, por lo tanto yo no tengo certeza de cómo va a fluir ese, ese líquido, ¿cierto? Por este tubito, que es como el ejemplo práctico, ¿cierto? De ver que acá es muy diferente la forma en que avanza. Por lo tanto, si el fluido es más denso, es menos denso, obviamente también va a afectar el avance y generar este flujo. Y como bien decía Nicolás, una de las cosas que nosotros podemos evaluar en los fluidos como parámetros a medir, tenemos la densidad, ¿cierto? Que es una masa relacionada con un volumen, y tenemos la viscosidad, que esto ya es una propiedad física, ¿ya? Va a ser diferente entre fluidos porque va a haber una sustancia que va a estar disuelta en este proceso, ¿ya? Y cómo yo defino la viscosidad como una resistencia. Nosotros asociamos que algo viscoso no tiene, genera más resistencia a moverse, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podríamos comparar de la industria farmacéutica que tengan diferente viscosidad? Un ejemplo muy general. Ya, intravenosa una solución, ¿cierto? Con jarabes, que vamos a hablar más adelante al respecto. Bien, Yanis. Esa es una explicación. Eh, Acá vamos, si ustedes se fijan, y es algo que a mí como farmacéutica me gusta mucho la carrera, es que llega un punto en que nosotros empezamos a mezclar todo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted necesita tener información de farmacocinética, necesita tener información de tecnología farmacéutica, de formulaciones. Ahora recuerden que procesos industriales es una asignatura que se da en otras universidades, pero no desde un enfoque farmacéutico como tal, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿cierto? De destacar en eso. Entonces, como bien decía Yanis, tenemos una vía, una administración intravenosa, ya que ahí recuerde que me están mencionando una vía de administración comparándola con una forma farmacéutica, ¿ya? Entonces ahí tenemos que estandarizarnos. Una solución intravenosa, ahí estaría la formulación, con un jarabe, pero igual está bien el ejemplo. Entonces, nosotros podemos comparar eso y podríamos predecir cuál va a presentar más resistencia, ¿cierto?, a poder moverse si yo le aplico una fuerza, ¿ya? Y hay otro parámetro que es la viscosidad cinemática, que va a relacionar la viscosidad con la densidad. Entonces tenemos también una forma extra de análisis con datos que ya podemos conocer eh, de estos fluidos, ¿ya? Ahora, nosotros generamos fuerza, ¿cierto? Para que estos fluidos se puedan mover y puedan avanzar. Y acá aparece el número de Reynolds, que esto yo le aconsejo que, que lo apunte, que tiene que ver con una comparación de las fuerzas, ya respecto a las fuerzas viscosas, o sea, cómo se va a conservar este movimiento. Y esta ecuación, lo único que yo necesito que usted recuerde es que tal como hablamos del flujo más arriba, ¿cierto? Tengamos claro cuál va a ser el tipo de fluido, ya, de flujo que va a tener, eh, de acuerdo al valor del número de Reynolds. Entonces, apunta al tiro ahí que cuando el número de Reynolds es menor a 2100, va a ser un flujo laminar,
O sea, yo podría solamente darle un número de Reynolds y usted analizar cómo va a ser el comportamiento, ¿ya? Le podría dar la forma farmacéutica, usted luego analizar el número de Reynolds y poder hacer un análisis de cómo va a ser ese flujo, ¿ya? Ahora, mayor a 4000 va a ser turbulento, por lo tanto, a medida que este número aumenta, el flujo se hace cada vez más irregular, ¿ya? Entonces, valores bajitos de número de Reynolds tienen que ver con un fluido laminar, ordenado, predecible, ¿cierto? Que era el que veíamos en el primer ejemplo. Y luego, sobre 4000, ya el fluido es derechamente turbulento, un flujo turbulento, por lo tanto es un movimiento mucho más caótico, errático y menos predecible, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya tiene un valor que le va a permitir comparar flujos, ¿cierto? Si es que yo se lo entrego ese dato ya en una solemne, aplicado a algún caso. ¿Ya? Entonces, lo primero que debe recordar es que tenemos este número de Reynolds que nos permite determinar los flujos. Por lo tanto, un número intermedio, por supuesto que nos habla de un fluido que se va tornando más turbulento. Y sobre la viscosidad, eh, como les digo, es una resistencia. Ya tenemos un fluido que no va a avanzar aunque yo le haga la fuerza, eso va a ser muy viscoso, ¿cierto? Pero tiene que ver también con las características de unión también que genera la molécula en la formulación. Y tenemos una fuerza que nosotros podemos aplicar que rompe esta barrera del que no quiere avanzar el fluido, ¿cierto? Y que va a estar determinada, ¿cierto?, por el área, ¿ya?, de esta monocapa que yo voy a tener haciendo el ensayo de viscosidad, y la velocidad respecto a los planos en los cuales se encuentra en mayor contacto este líquido, ¿ya? Por lo tanto, ustedes cuando analizaron, o sea, cuando tuvieron química, ¿le enseñaron factor unitario para hacer los cálculos? ¿Sabe lo que es el factor unitario? No, que me acuerde, profe. ¿No, Carolina? ¿Ya? ¿Los demás chiquillos a ninguno les suena? ¿Los demás? ¿Los demás? Yo diría que no, profe, no me recuerdo. Ya. Gracias, Cristian. Krishna me dice que no. Ya. Bueno, yo a mí cuando di química, yo no lo di hace tanto, igual, pero nos enseñaban a usar este factor unitario que era hacer todos los cálculos, pero no usar la regla de 3 para hacer análisis. Es decir, teníamos que poner todos los datos en una sola gran ecuación, digámoslo así, pero lo importante del factor unitario es que nos permitía llegar a las unidades correctas. Entonces nosotros poníamos la información dependiendo de a qué unidad teníamos que llegar. Era algo muy complejo de entender al comienzo, pero ya cuando uno hacía ejercicio lo iba entendiendo. Y se ponía de esta forma. Yo reemplazaba la información con las unidades y luego iba descartando porque finalmente esto se iba multiplicando, entonces se iban sacando las unidades. Ya, por ejemplo, acá, si nosotros multiplicamos hacia el lado, imagínense que aquí iba acompañado con datos, me queda gramos arriba solamente porque estos centímetros se me van con estos de abajo, me queda 1 centímetro, aquí segundo, va con este segundo al cuadrado, queda 1 segundo abajo, y yo llegaba a las unidades, entonces yo tenía diferentes formas de ir poniendo los datos en una ecuación, cualquiera sea esta, hasta llegar al valor en la unidad. La verdad es que si en algún momento tienen la opción de revisar esto del factor unitario, yo pensé que lo habían visto,
es bastante práctico una vez que uno ya le toma el ritmo para poder hacer de una vez el análisis, ¿ya? Por ejemplo, cuando, no sé, queremos hacer cálculos más de química básica con molaridad, un montón de otras cosas más, pesos moleculares, toda la información de un problema se ponía en un análisis matemático así, de este tipo, ¿ya? Y eso nos permitía llegar inmediatamente a la unidad y mucho más fácil el tema del resultado. Nos evitábamos ir haciendo reglas de A3 y equivalencia y cosas por el estilo. Ya, entonces, de repente, échale una miradita ahí al factor unitario. Es bastante simple. Al comienzo yo recuerdo que ninguno de nosotros entendíamos muy bien cómo funcionaba el factor unitario, pero era muy, muy fácil de usar. Luego lo entendimos. Ya entonces nos permite hacer un análisis de toda la información en una ecuación de una vez y mantener las unidades. Entonces era interesante de esa forma hacer los análisis matemáticos. Entonces, cuando hablamos de viscosidad de esta resistencia, por supuesto que está determinada por una ecuación, ¿ya? Esta ecuación, fíjense los componentes que tiene. Influye la superficie, ¿ya? De contacto con esta monocapa, ¿cierto? Distancia entre dos capas de moléculas, la fuerza de resistencia y una constante, mu una constante, la velocidad y la superficie. Por lo tanto, cualquiera de estos factores que yo modifique va a generar aumento o disminución dependiendo de la relación que tiene acá de proporcionalidad o no con el factor que esté en un lado determinado de la ecuación. Al modificar yo una velocidad que puedo generar, obviamente la distancia que yo voy a tener entre las capas, recuerden que acá la relación es inversamente proporcional, si yo aumento la velocidad lineal, disminuye la distancia, ¿cierto? Porque yo aplico, genero que esto se mueva a una mayor velocidad y con eso la distancia entre las capas de moléculas se va a acotar, ¿ya? Por lo tanto, en este tipo de ecuación, una forma muy práctica de entender qué pasaría si yo hago tal cosa es ver qué relación tiene cada uno de los factores entre sí, ¿ya? Si aumento uno, ¿qué va a pasar con el otro? Ya que son cosas matemáticas más generales. Pero de esa forma nosotros podemos ponernos en diferentes situaciones respecto a valores de viscosidad. Ya aquí está este factor unitario que les decía. Y acá en el caso de mu, que es esta constante, ¿ya? De proporcionalidad, depende del fluido, de la temperatura, de la presión, ¿ya? Pero obviamente cuando estamos trabajando con fluidos donde yo no puedo modificar características según modificar la presión, no tiene efecto, ¿cierto? No son comprensibles. Y esta constante de proporcionalidad es llamada la viscosidad absoluta, ¿ya? Entonces cuando se despeja esta ecuación, nos da esta viscosidad absoluta y que si yo hago el desarrollo viendo las unidades de cada uno de estos factores, llego a gramos sobre centímetro segundo, que es un poise, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma nosotros identificamos esta unidad con esta constante, ahora que ya sabemos que es la viscosidad absoluta. Recuerde que a nosotros nos importa mucho conocer qué flujo van a seguir estos líquidos, ¿cierto? Qué factores lo van a modificar, cómo yo puedo mejorar esta resistencia o no. Pero ojo que a nivel de producción, si nosotros generamos un error en estos valores, vamos a tener pocas opciones de cambiarlo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es un ejemplo que vamos a ver al final de la clase, unos minutitos, esta clase es súper cortita, porque a nivel de producción hay errores que yo simplemente no puedo revertir, ¿ya? Entonces eso también genera una consecuencia en caso de que nos equivoquemos en esto, ¿ya? Entonces igual hay que tener ojo con esa parte. Y si bien tenemos la viscosidad absoluta, vamos a tener, por supuesto, una relativa. Es como con la biodisponibilidad. La intravenosa nos da la mayor biodisponibilidad y nos comparamos con ella. O sea, todas las otras son biodisponibilidades relativas.
Acá es lo mismo, vamos a tener el cociente, ¿cierto?, entre la viscosidad absoluta y del fluido y la del agua a 20 grados Celsius, ¿ya? Acá la viscosidad relativa, recuerden que, y eso es algo que les voy a comentar de su solemne, que tenemos que tener ojo con el trabajo de las unidades, ¿ya? Si yo estoy haciendo un ejercicio, le doy al tiro y 8 a dame un segundito, siempre se me olvida el correo de la U. Ahí le envío el correo. Ya. Nosotros siempre tenemos que tener harto ojo con el tema de las unidades, porque yo se los puse en la corrección de la solemne, en el ejercicio. Me daban los valores, pero ¿qué eran? 2.600, ¿qué? Casas, litros, kilos, ¿ya? Y eso es porque cuando uno trabaja con unidades tienen que mantenerla a lo largo del desarrollo para después tener claro qué está comparando, qué resultado está obteniendo. Así que vamos a hacer un análisis de eso también. Por lo tanto, la viscosidad relativa es un factor que es adimensional, ¿ya? No tiene unidad, eso significa adimensional. Ahora cuando relacionábamos, como yo les decía anteriormente, la viscosidad cinemática, ¿cierto? Tenemos por un lado la viscosidad absoluta y por otro lado la densidad. Y nosotros, saber las unidades nos sirve mucho para poder llegar a las ecuaciones, si uno parte de atrás para adelante. La verdad es que cuando uno trabaja bastante con números ya tiene esa manía ahí bien pegada de hacer estos análisis como de atrás para adelante, desde la unidad llegar a los componentes de la ecuación, en caso que se le olvide. Por lo tanto, acá esta viscosidad cinemática está medida en centímetro cuadrado por segundo. Ya esa va a ser la viscosidad cinemática. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos a nivel industrial para evaluar la viscosidad? ¿Ya? Hay un instrumento que es estándar, ¿cierto?, a nivel mundial, que se ocupa mucho en la industria de los aceites. Podemos entender por qué los aceites, ¿cierto? Porque el aceite, unos más que otros, ¿cierto?, van a ser mucho más viscosos, pero la viscosidad también tiene valores definidos, o sea, a mí no me sirve que sea muy viscoso, sino que yo tengo que definir un valor. Ya la industria alimentaria lo ocupa bastante y nosotros en la industria farmacéutica somos mucho más exigentes con el tema de la densidad. ¿Ya? Aquí un poquito más de historia de que el Seibold, el que está difundido ya por todo el mundo y que es un viscosímetro de este tipo. Ahora, nosotros podemos hacer esta medición de viscosidad también en otro tipo de elemento de laboratorio, digámoslo así, ya lo van a ver ustedes cuando tengan su laboratorio de tecnología farmacéutica, de cómo se prepara, por ejemplo, alguna forma farmacéutica y usted le tiene que medir la viscosidad, ¿ya? La viscosidad y la densidad, que son dos parámetros que para el fluido de los líquidos tienen demasiada importancia. Entonces, a futuro, lo primero que usted tiene que pensar como una prueba de calidad en algunos líquidos va a ser precisamente la viscosidad y la densidad. Pero ¿en qué formulación creen ustedes que evaluamos, un ejemplo puntual, evaluamos la densidad o la viscosidad? ¿Qué ejemplo de forma farmacéutica se les viene a la cabeza, chiquillos? ¿Líquido? Claro, tiene que ser líquido, pero ¿qué forma farmacéutica puntualmente? Los jarabes. Los jarabes, ¿cierto? Los jarabes tienen que cumplir estrictamente con valores de densidad y viscosidad. Si nosotros preparamos mal el jarabe, pensemos en un jarabe simple, ya que tiene una gran cantidad de azúcar, ¿cierto?, en un líquido al borde de la saturación. Si nosotros nos pasamos, podemos perder
la preparación completa, ¿ya? Yo sé que la dinámica ahora con el tema de la pandemia ha afectado que nosotros tengamos más actividades presenciales, ¿cierto? Como laboratorio, etcétera. Pero resulta, yo les voy a contar mi experiencia con esto de los jarabes y esta evaluación de parámetros, eh, que el laboratorio da para mucho, ¿cierto? Nosotros podemos hacer un montón de preparaciones, incluso en tecnología farmacéutica uno se puede llevar la preparación lista, o sea, como para consumirla, digámoslo así. Y resulta que, al menos en mi universidad, lo que se hacía era una muestra problema. No sé si tuvieron alguna muestra problema en algún laboratorio que hayan tenido de química, analítica, una muestra problema. ¿Les suena? No, profe, no hemos visto eso. ¿No? Ya. Por ejemplo, una muestra problema es que yo le enseñe a usted a hacer el jarabe, usted hace un documento, procedimiento post, ¿ya? ¿Qué se llama? Y luego, a final de semestre, le digo ya, tengo 10 hojas boca abajo, ¿cierto? Donde hay diferentes formulaciones y usted tiene que sacar una al azar y la tiene que preparar. ¿Ya? Le doy la primera media hora para que tome apuntes de proporciones de otras materias primas y después te tienen que guardar ese documento que generó cuando hizo la formulación. Y una de las opciones era que nosotros tuviésemos que preparar un jarabe medicado, ya donde obviamente teníamos que ver la estabilidad del principio activo, eso se veía como en un librito, en un handbook. Entonces, esta muestra problema nos ponía a nosotros en la situación de pensar en todo lo importante al momento de hacer una formulación. Entonces, en mi caso, yo recuerdo que cuando di la tecnología farmacéutica, que era de sólido y líquido, me tocó mi muestra problema a fin de semestre de laboratorio de hacer un jarabe medicado. Pero resulta que este jarabe medicado se hace en base a un jarabe simple, ¿cierto? Acá la diferencia es que tenemos un principio activo, etc. Y que nosotros le ponemos sabor, le ponemos color, todo eso teníamos que ver. Entonces, el jarabe simple estaba hecho, lo habían hecho los ayudantes. Y teníamos 3 opciones de jarabe simple. Al que se le olvidó medir la densidad para ver cuál estaba bien preparado, tuvo un 1 en la muestra problema. Porque una de las cosas que yo hago con los jarabes, como una medida, ¿cierto?, de producto terminado para ver la calidad, para ver si va a funcionar o no, es medirle la densidad. Entonces, siempre ustedes tienen que ponerse en la situación de tener que hacerlo. Yo creo que eso nos da, es lo que nos ha faltado, quizás, ¿cierto?, dadas las condiciones, de tener un contexto más real, estar in situ, ¿cierto? Yo entiendo que eso también nosotros lo tratamos de subsanar como con actividades que vamos a tener la otra semana, ya como comentaba su compañero. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esto, debemos conocer todos los procedimientos, ¿ya? En un comprimido yo nunca voy a ver densidad, ya en una cápsula, a no ser que sea una cápsula blanda, ¿cierto? Que tiene el interior líquido. Pero en los jarabes sí, es muy importante, porque un jarabe que está diluido ya no va a tener la misma estabilidad. Un jarabe que está muy concentrado principalmente, vamos a ver que va a precipitar, ¿cierto? Nos pasamos de la saturación. Por lo tanto, todas esas cosas hay que irlas ahí apuntando para que recordemos en qué casos sí vamos a evaluar algunos parámetros, en cuáles casos no nos conviene, ¿cierto? O no aplica simplemente. Y con esto ya nosotros podemos ir pensando un poco más desde la tecnología farmacéutica, cómo estas operaciones unitarias, las vamos armando para hacer una formulación. A eso apunta un poco lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, formas farmacéuticas
farmacéuticas líquidas, perdón, como los jarabes, van a tener una medición al menos de densidad, de viscosidad, tanto como otras formulaciones líquidas, solo que acá toma mucha importancia porque es causal de rechazo de lotes completos. Acá da lo mismo si tiene hecho 10.000 litros de jarabe, pero si está mala la densidad, eso no se puede utilizar. Obviamente que la situación que yo puedo mejorar es cuando el jarabe está diluido, pero si yo me paso y lo tengo a una densidad mayor, comienzo a ver cristales, empieza a precipitar y ya no puedo recuperarlo, ahí cuesta más, ¿ya? Entonces, parámetros como los que hemos conversado son muy importantes en este tipo de formulación, van a definir el tipo de flujo que vamos a observar, ¿ya? Y con eso también vamos a definir la estabilidad. Un parámetro incorrecto, un valor incorrecto de densidad y de viscosidad, tiene como consecuencia que la estabilidad del producto va a ser menor, lo cual yo les comentaba que en este caso con logísticas tan complejas, también afecta a la distribución, a que si usted le compra, si usted pone una farmacia y le compra estos preparados a un laboratorio que nunca le vio la densidad, que nunca se preocupó de la estabilidad, no le va a durar nada en su farmacia y lo más probable es que pierda todo. Entonces estas son cosas, son parámetros de calidad que se da producto de realizar estas operaciones unitarias de forma ordenada, ¿cierto? De utilizar los equipos correctos, y eso es lo que nosotros vamos a empezar ya a introducir un poco más, tanto en la actividad de laboratorio como en las otras clases que nos quedan, ¿ya? Esta es una clase introductoria y tenemos un jarabe, ¿cierto? Hace mucho que no tomo ningún jarabe, menos mal estaba enferma, pero eh, nosotros podemos ver cómo en nuestra propia casa la estabilidad de los jarabes se ve afectada cuando lo dejamos en un lugar que quizás es muy caluroso. Pierde agua, comienza a precipitar. Ya, entonces ahí ya los jarabes no tienen la efectividad completa, por supuesto que uno no los desecha, porque en parte sabe que también va a ser un poco de efecto, pero en estricto rigor, un jarabe que se expone a altas temperaturas, que nosotros empezamos a ver como estos cristales en el borde aquí, ya es un jarabe que no tiene la densidad inicial, por ende no cumpliría como producto terminado para poder ser utilizado. Ya uno tiende a guardarlo, pero en realidad no aplica. De lo que hemos conversado hasta ahora, chiquillos, ¿queda alguna duda? ¿Hay algo que me quieran preguntar? Gracias, Yanis. Súper. Gracias, Krishna, Nicolás, súper bien. Kevin, gracias. Ya. Sigo leyendo sus mensajes para que me cuenten si quedó todo claro. Primero vamos a conversar de la próxima semana. Ya, recuerden que nuestra asignatura se pasó a esta modalidad eh, nuevamente a distancia, pero la actividad de laboratorio no se puede hacer a distancia. Ya, esto es la única actividad de laboratorio presencial que vamos a tener en la universidad, donde nos vamos a separar en dos grupos de trabajo. Mi idea es poder eh, organizarlos de acuerdo a los aforos, es algo que tengo que volver a consultar, ¿cierto?, con la escuela, para que podamos ir al laboratorio. ¿Ustedes han ido al laboratorio antes? ¿Al laboratorio de farmacia? Profe, pero no son los mismos que donde hacíamos química, son otros. No, el laboratorio donde están estos equipos que se compraron para tecnología farmacéutica, No, no hemos ido. ¿no? Ya, ya. Sí,
tengo que ver el tema de los espacios para poder explicarle la dinámica a Jenis, porque eso es algo que eh, lo tenemos que definir, ¿ya? Siempre dependemos de los aforos, entonces eso es lo que va a limitar qué tipo de actividad más extensa no vamos a poder hacer, ¿ya? Entonces la idea es que, por supuesto, yo cuento con que ustedes están disponibles en todo el horario porque vamos a tener que ir en grupos. Por la cantidad de personas que somos, no podemos entrar todos de una vez y vamos a entrar en grupos. Yo les voy a subir, por supuesto, una planilla con el horario, donde nos vamos a encontrar, ¿cierto? Y qué van a necesitar. Pero en realidad con su delantal no es más que eso, ¿cierto? Durante esta semana, ya que yo tengo que ir justo a la U, les voy a subir esta información para que tengan una idea de una guía general de trabajo, vamos a conversar sobre algunas cosas, nos vamos a conocer porque yo todavía no los conozco, ¿cierto? Y la actividad aproximadamente yo creo que va a durar un poquito menos de una hora, ya, porque también no podemos mantenernos tanto rato en la misma sala sin ventilación, ya esto solamente, chicos, por los protocolos. Recuerden que nosotros, cualquier actividad presencial tiene que estar bien organizada por temas de los protocolos que hay que cumplir. Ya, en ese sentido, la universidad ha hecho todos los esfuerzos. Yo lo vi cuando iba a hacerle sus clases, ya con distanciamiento, con ventilación, con material tecnológico. Por lo tanto, cualquier modificación que tengamos de esta actividad o cualquier característica, yo se las informo por aula virtual. Supongamos en caso de que, no sé, por alguna razón X no podamos usar el laboratorio ese día, ¿cierto? Quizá hay otra actividad, nosotros lo vamos a organizar, pero yo siempre les voy a avisar con tiempo. Ya, chiquillos, queda clara esa parte. La verdad es que a mí me gusta que estén como siempre informados. Entonces, en caso de cualquier cosa, yo siempre les voy a estar avisando y la vía de comunicación va a ser como debe ser, ¿cierto? El aula virtual. Por ahí yo les voy dejando anuncios, mensajes, ¿ya? Pero inicialmente es en la dinámica, trabajaremos yo creo que en dos grupos, en una actividad relativamente corta que incluye la entrega de un informe sobre este trabajo. Ya vamos a dar las directrices eh, dentro de lo que podemos hacer, ¿cierto? En el laboratorio, pero va a generar una notita, ¿ya? Entonces eso es lo importante. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, gracias. Los demás chiquillos, Profe, una consulta. dígame, lo escucho bajito. Dígame. No, para esa actividad sí o sí hay que asistir. Sí, como se informó al comienzo del semestre, una actividad práctica es obligatoria. Es la única actividad obligatoria que tenemos en la asignatura. No, En el profe, lo que sentido de pasa, asistencia. Sí. profe, lo que pasa es que en mi caso yo no estoy en Chile. Ya, pero la escuela tiene conocimiento de eso. Sí, Ya, sí, no hay problema. Sí, obviamente que hay casos puntuales que están justificados, pero la asistencia inicialmente es obligatoria. ¿Ya? ya, perfecto. Bueno, voy a notificar ahí igual en todos esos casos especiales que van a llegar. Entonces, esto, chicos, yo también lo tomo como una forma de que ustedes vayan a los laboratorios, de que ya comencemos a hacer estas actividades presenciales que en los semestres que vienen van a aumentar de todas maneras, ¿ya? Y también aprender a generar este tipo de trabajo a partir de la observación, a partir de algunas intervenciones, conversar, ¿ya? Eso es algo que nos hace falta en la presencialidad, ¿cierto? Vernos las caritas y conversar de algunas cosas, hacer retroalimentaciones, eh, hacer un análisis ya aplicado de todo lo que hemos visto, porque no saca nada con saber todas las técnicas si no ha visto los equipos, si no ha podido conversar con sus compañeros sobre eso, qué mejoramos, qué hacemos, en qué orden lo usamos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo primero respecto al tema de la actividad de la otra semana. Aquí
Chicos, esto es importante recalcar que avisó desde el inicio que la actividad es presencial. Ya, por lo tanto, lamentablemente, chicos, cualquier caso que no esté justificado debidamente por escuela no va a tener la nota. ¿Ya? Porque esto es una actividad que se informó y que está en la calendarización desde el inicio, que es obligatoria y que es presencial. Entonces, la asignatura tenía una modalidad híbrida, ¿cierto? Donde usted podía asistir, nadie asistió, se pasó a modalidad virtual completamente, pero el laboratorio sigue siendo una actividad que es de asistencia obligatoria. ¿Ya? Entonces, todos los casos que estén justificados, me imagino, que tengan el respaldo, no tienen que hacerlo conmigo, tienen que hacerlo con la escuela. Ya yo le voy a informar a él la situación, porque desde un inicio, y tanto aquí como en otros laboratorios, se informó que esto era obligatorio. Es la única actividad, chiquillo, de las 18 semanas que vamos a estar trabajando, que es de asistencia presencial. Ya, así que por favor, es un requisito que hay que cumplir, no podemos evadir esta actividad. Eso sobre el laboratorio. Y recordarles que, bueno, está el cuestionario de la solemne ya listo para que ustedes lo puedan ver, la retroalimentación. Les escribí bastante las retroalimentaciones y quiero hacer algunos comentarios generales, ¿ya? Donde lo que observé de manera sistemática es muchas faltas de ortografía, errores en la redacción que hacen que yo no entienda la respuesta. Entonces acá tenemos que, es primera prueba que tienen conmigo, ¿cierto? En cuanto a correcciones y toda la cosa. Entonces es importante que usted responda a los enunciados, lo escriba de manera correcta, o sea, ya no estamos en primer año, ¿cierto? Por lo tanto, que yo le diga que tiene que mejorar la ortografía, mejorar la redacción, es algo que usted tiene que mejorar ahora. No le falta mucho tiempo para salir, ¿cierto? Y este tipo de escritura no puede ir en un informe profesional, ¿ya? Entonces, esas son cosas en las que tiene que poner ojo, iniciar con mayúsculas las oraciones, poner los tildes, usar comas. Hay muchas formas en las cuales usted puede mejorar eso, pero donde yo no tengo mucha injerencia, ¿cierto? Yo cumplo con observar cómo usted me responde y poder guiar qué tiene que mejorar, ¿ya? Por lo tanto, eso es, a estas alturas es grave, entonces tiene que solucionarlo. Por otro lado, responder al enunciado. Ya yo entiendo que en estas pruebas uno de repente, porque se pone nervioso, porque hay tiempo, en esta prueba tenía que subir un ejercicio, etcétera, no se pone nervioso, pero la pregunta, el puntaje va a ser asignado según lo que yo pido, ¿ya? Por ejemplo, en la carta psicométrica, yo preguntaba cuál era el objetivo de esta carta, que era la primera pregunta, y observaba que me decían que el objetivo era relacionar la temperatura con la humedad. El objetivo va más allá de eso, ¿ya? Ahí simplemente yo lo puse en la retroalimentación, ahí simplemente usted vio la gráfica, me puso que estaban comparando y nada más. Yo podría hacer eso con cualquier gráfico. Entonces todas esas cosas tuvieron descuentos, ¿ya? Porque por supuesto no responde al enunciado. Lo mismo si le pedí balance global y balance de metanol en el ejercicio y usted me puso el balance de metanol y el balance de agua. Obviamente yo entiendo que cuando usted está haciendo el análisis, el cálculo, tener los dos balances le queda claro, uno ordena la información, yo no la voy a descontar porque puso el balance de agua, pero no me puso el global. Entonces no responde completamente al enunciado. Y todas esas cosas obviamente tienen un descuento. De los que han podido ver, chiquillos, su retroalimentación, ¿hay alguien que tenga algún comentario, alguna duda que quiera que se revise? O si están conformes también con la retroalimentación, porque esa es en general mi forma de ir evaluando esta solemne, ¿ya? Donde yo quiero que usted se explaye, que usted explique, ¿ya? Y que pueda explicar con sus propias palabras, o sea, no más copiar, no copiar, sino que tener una definición igual que en la clase. Eso no va a pasar en las preguntas que voy a hacer en la segunda solemne, ¿ya?
En el punto de Rocío lo vi mucho, pero es la única, dentro de las definiciones que hablamos era lo que había, ¿ya? Pero ya eso se van a encaminar mejor las preguntas, ¿cierto? Para efectos de la segunda solemne, para evitar que tengamos estas definiciones tan de clase. Yo quiero que usted explique con sus propias palabras todo, ¿no? No me sirve que tengamos una frase aprendida, pero que no podamos aplicar, ¿ya? O explicarla de otra forma, como yo decirle, explique a la otra persona lo que es el punto de Rocío, quizás así habría sido mejor, ¿ya? ¿Hay alguien de los que esté acá viendo su solemne que tenga alguna consulta al respecto? Voy a tener que pasar la lista. ¿O lo están revisando todavía? Ahí en el chat estoy atenta a los mensajes. ¿Están viendo la revisión, chicos? Yo sí, profe, no tengo ninguna duda. Ya, O gracias, sea, quedé Catalina. bien. Ya, Sí, profe, todo claro, gracias. gracias igual, Cristian. La idea con las retroalimentaciones, que es algo que en general demora, ¿cierto? Porque obviamente uno tiene que leer concentrado la respuesta y todo, es precisamente que usted tenga una retroalimentación que le sirva para que si hay errores no sigan apareciendo, ¿cierto? En sus otras solemnes, ese es el objetivo. Ya, por lo tanto, siempre yo insto a que revisen estos comentarios que nosotros les hacemos, porque la verdad es que cambiando esas cosas, por supuesto que en solemnes posteriores tienen mucho mejor rendimiento, ya, pero hay que tomar esos consejos, ya. Yo entiendo que siempre la primera solemne uno está un poco más nervioso, ¿cierto? No sabe quizás la modalidad del profe, como hay miles de cosas que uno ahí se pone más nervioso, pero en realidad, eh, en mi caso, y como yo les menciono siempre, ceñirse a lo que le pide el enunciado y sobre eso responder con precisión, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el objetivo de que usted revise y que también si de repente, yo incluso, si es una prueba con muchos puntos, una pregunta con hartos puntos, yo podría incluso contar mal el puntaje y si usted nunca revisó, nunca nos dimos cuenta, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son importantes de que las vaya a revisar. Estoy pasando la lista de asistentes por mientras, para poder actualizar el UPAD. Y ya. 3, 4, 5 en asistencia. Aquí me falta, parece. Ah, sí. Ya. Los demás chiquillos, ahí a 2 personas me contaron que hicieron la revisión. Este cuestionario va a estar abierto durante, yo creo que todo hoy, todo mañana, ¿ya? Porque una vez que ya se cierre, ya no puede seguir revisando, por lo tanto la nota se mantiene en caso de que usted considere que hay algo que
quiere que yo revise y me justifica, por supuesto, ahí bien para que yo haga la revisión se hace. Eh, para mí, que usted revise es lo primordial, ¿cierto? Es la forma en que tenemos de ir retroalimentándonos también. Y si yo no recibo ningún comentario, asumo que están de acuerdo con su revisión y ya la nota quedaría cerrada, definida ya desde mañana en la tarde. Si no recibo nada de correos o algo así para revisar, queda la nota como está subida, ¿ya? Entonces, recuerden que hasta ahora nosotros tenemos la nota de la solemne, tenemos una prueba de salida ya con nota, y tenemos otra actividad igual, que es el foro, si no me equivoco, el foro 1, ¿ya? Gracias, Yocho, recibí el mensaje. Por lo tanto, ya nos vamos armando de notitas, ¿cierto? Recuerden que dentro de las actividades que se viene tenemos, bueno, un nuevo foro, pero todavía nos falta porque es la semana 13 y 14, pero tenemos esas mismas semanas los seminarios, ¿ya? Y los seminarios, recuerden que yo les comenté que se iban a asignar temas. Cada grupo iba a tener un tema, una operación unitaria que nos va a tener que explicar a nosotros, y que, ya que las solemnes antes de eso, esos seminarios van a ser evaluados en el examen, ¿ya? Entonces, para eso todavía falta, pero ya que nos falta un mes para el tema de los seminarios, durante esta semana yo le voy a asignar los temas, ¿ya? Los grupos se mantienen, los que han trabajado haciendo el foro. Mi grupo al menos sí, profe. Ya, súper. Ya, porque puedo informar, a ver, ya, entonces voy a usar la misma planilla para asignarles el grupo. Nicolás, dependo del tema de los aforos, si es que puedo hacer que los grupos estén en la misma sesión. Lo voy a intentar porque por supuesto va a ser más fácil trabajar por afinidad, pero por ejemplo, si tengo un aforo de 12 y tengo tengo 3 grupos, o no sé, o aforo de 14, no me va a calzar con un grupo de 4. Entonces ahí la actividad es la misma, podemos plantear de que si bien estarán en horarios diferentes, puedan hacer el informe juntos. Quizás esa es una forma de poder responder a su solicitud. No sé si hay, yo creo que igual es útil. En caso de que tengan que separarse, la actividad es la misma, pero pueden hacer el informe juntos, en los grupos que me han informado. No sé si esa forma les parece. Me Sí, parece una profe. buena idea. Sí. Ya. Sí, más que nada por el informe que hay que hacer después. Claro, sí, no, está bien. El aforo nomás es el que nos jode, no echa para atrás, pero como la actividad es la misma, puedo considerar que mantengan los grupos, ¿ya? Entonces, para efectos del seminario, como nos falta tanto, el mes pasa muy rápido y el año se nos va, les voy a informar durante la semana el tema que les va a tocar trabajar, ¿ya? Eh, por ahora me interesa que sepan el tema, ya antes de la próxima semana les subo la rúbrica que tiene que ver con las cosas que vamos a evaluar, pero para que ya empiecen a hacer alguna búsqueda que tiene que ver principalmente con explicar en qué consiste esta operación unitaria, aplicarla en algún proceso, ¿cierto? Tal cual es el desarrollo de las clases donde yo le explico qué es, qué se utiliza, qué es importante, en qué producción la vamos a evaluar, etcétera, ¿ya? Así que de eso se trata el seminario. Si bien tenemos 2 fechas de seminario, el día anterior a la primera fecha, todos tienen que tener la presentación lista y el sorteo en el orden de presentación va a ser aleatorio. Les proyecto una paginita de internet y por número de grupos se sortea. Ya, entonces todos tienen que estar preparados y no pueden modificar las presentaciones a futuro, yo las voy contrastando. ¿Ya?
Por lo tanto, tenemos harto que comunicarnos en estos días. Yo les voy a avisar el tema de la distribución para que usted también se pueda organizar. Recuerde que esta asignatura inicia a las 8:30, por lo tanto, ahí vamos a tener, dependiendo lo que dure la actividad, vamos a tener un delta y quizás podemos vernos un poquito más tarde. No va a ser más allá de las 9, por supuesto, para que tengamos ya a las 11 los dos grupos de trabajo ya realizados. ¿Ya? Entonces, no sé si queda alguna duda. Recuerden que hasta mañana ya va a estar la solemne para que ustedes la puedan revisar. Si no recibo ningún correo, mañana después de las 8 de la tarde ya asumo que la nota queda cerrada. Ya no una nota que va a poder revisar después a fin de semestre en caso de cualquier cosa, sino que después de un periodo de revisión la nota queda cerradita. ¿Queda todo claro, chiquillos? Sí, profe. Gracias. Krishna, muchas gracias. Kevin, bien. Ya. Recuerde que para mí lo más relevante, lo más importante es que usted esté informado, que vea las retroalimentaciones, que vayamos mejorando, ¿cierto? Tenemos, recuerde, solamente 2 solemnes, la otra solemne vale 30%, por lo tanto es importante que todas estas cosas en las que estamos fallando ahora las mejoremos. También hay muchas cosas buenas, hay personas que explican muy bien, que se explayan de forma muy precisa, muy correcta, mantener eso, pero siempre la ortografía y la redacción es algo que, con lo que yo soy bastante eh, más complicadita, ¿cierto? Porque obviamente lo que uno lee es muy importante para hacernos una imagen, ¿cierto? Entonces, si yo veo mucha falta de ortografía, digo, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué llegamos a este punto con tanta falta de ortografía? Entonces, nos vamos a ver la otra semana, si todo sale bien, yo les voy a ir informando por aula virtual. Recuerden que esa es nuestra vía oficial de comunicación. También voy a hacer un apartado para la parte de taller, ya donde estén los grupos de trabajo, donde subamos alguna especie de guía, lectura, y con eso ya estaríamos ok para la próxima semana. Ya en caso de cualquier modificación, chiquillos, yo les aviso con tiempo, ya, para que ustedes también se organicen y no tengan problemas en ese sentido. Así que por hoy la clase fue bastante corta, bueno, son 20 para las 10 ya. Lo que nos queda de la asignatura, chiquillo, es 2 clases teóricas y el resto son actividades grupales. Vamos a ver si podemos visitar algún laboratorio, eso también lo tenemos ahí, conversaciones. Recuerden que esto de los aforos va cambiando y la disponibilidad de los laboratorios también va cambiando, pero el semestre se nos va a ir súper rápido, así que con todas estas actividades que nos quedan, recuerden que la última semana de octubre tenemos la segunda prueba de salida, por lo tanto, una vez que se revise ya tenemos la nota con qué promediar de la prueba 1, así que se empieza a completar este temario de notas rápidamente. Así que eso sería por hoy, chiquillos, descansen, que tengan una muy buena semana, cortita, ¿cierto? Cortita la semana, pero se hizo necesario el feriado el lunes, así que ánimo con lo que les queda esta semana, los que trabajan también, ánimo con la pega, con el trabajo, así que nos estamos viendo, nos comunicamos y cualquier cosa Profe, me pueden consultar al correo. Dígame, ¿me Carolina. podría dar 5 minutitos por fin? Por supuesto. Ya, gracias. Gracias a No, usted, profe, que esté Yanis. bien. Igual, chao, chao, cuídense, chiquillos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Gracias, Kevin. Ya voy a dejar de grabar, Carolina.